Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a otra edición de Antropología y Confusión, un podcast... Hecho por y para antropólogos. Sí, bueno, nada, esto es en realidad la tercera vez que tratamos de hacer un proyecto como este de podcast sobre antropología. Somos dos estudiantes de la carrera de antropología de acá de La Plata. Me presento, soy Nacho. Yo soy Iñaki. Y bueno, nosotros habíamos hecho hace un año o dos un par de episodios también con el mismo nombre, Antropología y Confusión, con un compañero más que es Santi, que en este caso no nos va a acompañar. Y antes también, en mi caso, había hecho Argonautas, que fue también un podcast que hicimos. Un éxito. Un éxito total. El único podcast de antropología, quizás. Yo vengo buscando un montón y no hay. Podcast no. Hay videos, hay gente que hace tipo... divulgación en general. Sí, o por ahí algún episodio en Spotify, ¿qué es la antropología? Ya está. Bueno, nosotros no vamos a hablar de nada de eso. Búsquenlo si quieren. Vamos a hablar de lo que tenemos ganas de hablar. Exactamente. Porque nos gusta la carrera y porque tenemos mucho conocimiento al pedo en la cabeza y queremos hacer algo con eso. Exactamente. Somos manijas y queremos poner en práctica para lo que nos formamos, ¿no? Que son ya 10 años, al menos en mi caso. Sí, 10 años... Bueno, sí, sí, es bastante. Y también por ahí, bueno, vos estás trabajando ya haciendo... De antropólogo. De antropólogo, digamos, de investigación. Yo hice mis experiencias también. Pero nada, hay un montón de cosas que se pueden hablar, que se puede divulgar de esto. No es una carrera que se conozca mucho. Me parece que está bueno, nada, ir presentando algunos temas que por ahí también... no sabe la gente que los antropólogos también lo podemos tratar. Sí, por suerte tenemos como una amplitud de temas en los cuales nos podemos meter, una amplitud bastante amplia, valga la redundancia. Lo que queríamos traer hoy para charlar es una lectura, básicamente, que estuve haciendo en el verano y que charlaba acá con Nacho sobre, esto está bueno, esto podríamos conversarlo de tal o cual manera, etcétera. Y se terminó dando forma a un lindo capítulo que decidimos llamar Las personas y las cosas. Sí, vamos a hablar un poco de algo que por ahí a primera vista no sé si lo van a ver, digamos que es algo que lidiamos cotidianamente con este tema. Porque es la relación un poco entre nosotros y, o sea, los seres humanos y nuestra tecnología, la tecnología que usamos en el día a día. Sí, que es algo que se ignora muchas veces y que es loco porque se toma incluso desde el origen de las ciencias sociales de por sí. En este sentido quiero traer a un ejemplo que es Durkheim, el padre de la sociología, por decirlo de alguna manera, o uno de los padres de la sociología. De los padres fundadores. Exactamente. Que bueno, empezamos. ¿Qué es una sociedad para Durkheim? Bueno, Durkheim plantea de entrada que una sociedad es un nivel superior a la instancia de individuo, ¿no? Es una comunidad formada a partir de ciertas reglas, de adhesión a ciertas reglas, a cierta moral, etc. Se organiza a partir de una unión entre dos componentes, que son las cosas, por un lado, y las personas. Lo que dice Durkheim sobre esta unión es que en esta unión las cosas son un factor inerte, ¿no? Un factor pasivo que responde a las necesidades de la persona y fin. En las cosas entran objetos y materializaciones de actividades sociales como puede ser una danza, una escultura, un concepto, etc. Sí, las leyes también. Exactamente. Por el otro lado, el otro factor importante en lo que llama medio social interno es las personas. ¿Qué son las personas? Son personas, básicamente. Los seres humanos, los individuos, digamos. Sí, son el factor activo del cambio social. Durkheim habla bastante de cambio social. No vamos a profundizar en esta ocasión porque queremos usar estos conceptos para dar pie a hablar otra cosa. Sí, para dar una aclaración, piensen en esto, capaz que no les ayuda en nada, pero bueno, a mí sí me ayudaba. Si alguno estudió alguna vez lo que es la célula, por ejemplo, Durkheim pensaba la sociedad de esa manera, digamos. Esto de medio social interno es el medio de la célula, los objetos son un poco, no sé, las organelas, ese tipo de cosas, y la célula tiene vida, la sociedad tiene vida, entonces
está en un equilibrio, pero además cambia. Claro, no hay que olvidarse que Durkheim nace, vive y muere en un contexto de positivismo total de la ciencia, ¿no? Bueno, tenemos desde el principio de la sociología que se tiene en cuenta la relación de las personas con las cosas. Es interesante que Durkheim plantea a las cosas como un factor pasivo, como algo, eso, inerte, solo funcional en pos de las necesidades humanas. Pero yo me pregunto con estas cosas, ¿no nos afecta en nada a la cotidianidad? Las cosas no necesitan nada. ¿No cargas tu celular todos los días por alguna razón? Bueno, acá entra la lectura que mencionaba hace un rato, entra el libro de estudios sobre los enredos entre personas y cosas de Ian Hodder. Lo que plantea Hodder a grandes rasgos es que las cosas tienen agencia, no son un factor pasivo, al contrario, son un agente, tienen capacidad de acción sobre las personas, por decirlo de alguna manera. Con este ejemplo pavo que decía del celular, se plantea algo en sí. Hay una necesidad de la cosa que tenemos que cumplir para que las cosas nos puedan servir para hacer las cosas que queremos hacer. Claro, es una relación, digamos, donde no es que es unidireccional, no es que el ser humano hace a las cosas, crea objetos o lo que sea, o estas cosas inmateriales como las leyes, lo que sea, y eso siempre funciona para el ser humano, sino que después eso nos genera, o sea, tiene sus propias necesidades y nos genera que nosotros tengamos que hacer cosas para esas cosas. Es medio como... Dialéctico. Exacto, dialéctico. Buena palabra. Pero... muy, muy usada y abusada directamente en estas... Sí, en las ciencias sociales en general. Pero está bueno porque el ejemplo del celular es re obvio, boludo. O sea, como nosotros, en teoría es una herramienta para la comunicación, para, no sé, bueno, tiene un montón de cosas, tiene GPS, tiene, no sé, acceso a internet, lo que sea. Pero tiene también un poder sobre nosotros que es como que todo el mundo lo entiende y lo sabe, como que lo ves siempre en el uso del celu, por ejemplo, que es un ejemplo muy, muy común, pero hay otros ejemplos, ¿o no? Sí, en principio me pasa con el celular que tiene la capacidad de frustrarte. Mi celular es muy viejo ya a esta altura y afecta mi estado de ánimo directamente, su mal funcionamiento. En fin, vuelvo a joder. Un concepto clave en el libro que escribe Hodder es el concepto de enredo. ¿Qué es un enredo? Un enredo es básicamente una interdependencia de necesidades, por decirlo de alguna manera. Bueno, Hodder lo que hace es hablar de dos tipos de relaciones, ¿no? Bastante claves para hablar de los enredos, que son las relaciones persona-cosa y cosa-persona. Definido más que nada a partir de, a partir de quién sería el personaje principal en esa relación, ¿no? Una relación persona-cosa es las razones que una persona busca, o las razones por las cuales una persona busca una cosa, ¿no? Yo necesito una pala para hacer un pozo. Bien, perfecto. Esa sería una relación persona-cosa definida a partir de la necesidad de una persona. Después está la relación cosa-persona, que es al revés. Es capaz difícil pensar en las necesidades de una cosa, pero las cosas tienen necesidades. Un celular te pide que lo cargues, una pala te pide que la cuides. No te lo pide, pero si no lo cuidas o no lo cargas, no te va a servir, no te va a funcionar. Sí, en general con las cosas eléctricas, digamos, la carga, la batería, por ejemplo, tener que cambiar la batería, o el cuidado de que no se rompa, lavar las cosas, mantenerlas del óxido. Herramientas de trabajo, todo, o sea, todas las cosas que se te pueden llegar a ocurrir requieren algo, porque se gastan con el tiempo, porque se rompen, porque lo que sea. De hecho, Hodder habla bastante sobre que las cosas en realidad no existen y las personas tampoco, y somos todos un flujo de materia y energía en constante intercambio, pero no vamos a entrar ahí porque es irse a la mierda. Y fin. Sí, se pone todo muy... hipón. Claro, muy hipón y ya nada tiene sentido. Pero bueno, las cosas sí tienen sentido. Respecto a esta relación entre personas y cosas, plantea dos conceptos para entender estas relaciones,
que son los conceptos de dependence y dependency. Básicamente, traducido es dependencia en ambos casos, pero con connotaciones distintas. Dependence refiere a las posibilidades que da una relación persona-cosa. Estilo, no sé, pensemos en todo el desarrollo de la electricidad en su momento. Abrió un panorama enorme de posibilidades la electricidad, desde conservación de alimento hasta, no sé, vehículos motorizados, lo que se te ocurra. Sí, todo lo que es electrodoméstico, piensen que nada, 1700, 1800 no existía, tenía que lavar la ropa a mano, todas esas cosas. No hace tanto, realmente. No hace tanto, sí, la estoy estirando mucho, pero por las dudas, pero sí, toda la que es la revolución industrial, digamos, piensen en esa, todas las posibilidades que abrió, pero también tiene su costo, digamos. Exactamente. Ahí viene el otro concepto que es dependency. Misma relación persona-cosa, pero concentrado en lo que limita, en lo que impide o en lo que impide. No se me ocurrió otro ejemplo. Pero pensemos con la electricidad, ¿no? Sí, está bien, te permite hacer un montón de cosas. Ahora, te requiere ciertos cuidados, requiere de una generación de energía, que principalmente hoy está relacionada a la quema de combustible fósil, por decirlo de alguna manera, y eso genera sus costos. Y si un país bombardea un lugar donde pasa el combustible fósil, es un problema. Pasan cosas. Eso está particularmente enredado. Muy enredado, sí. No vamos a entrar a discutir en eso porque no somos ni politólogos ni nada. Tengo ganas igual. Como antropólogos podemos hablar de todo. Podemos opinar, no hay problema. Sí, hoy sí. El caso es que a partir de la relación digamos, el vínculo entre... La interdependencia. Sí, entre dependency y dependence es lo que va a terminar configurando, según Hodder, digamos de una forma así bien vendehumo, el árbol evolutivo de la humanidad directamente. O sea, a partir de estas dependencias se terminan generando ciertas condiciones de vida que es difícil vivir por fuera. No es imposible, pero a partir de la dependencia de las personas con la tecnología se termina generando cierto costo en formas de vivir alternativas. Tengo un buen ejemplo. ¿Alguien vio la película Into the Wild, hacia rutas salvajes? Es la de un flaco hipón que se va a Alaska y decide no utilizar... Es medio raro porque dice como no utilizar tecnología, pero en realidad sí tiene tecnología. Siempre, encima, cuando vos decís no tengo nada, ninguna tecnología, bueno, tus botas son tecnología, tu ropa, todo. Pero bueno, y voy a spoiler la película, pero bueno, se muere al final, justamente porque no es fácil. Por ahí un antepasado nuestro sabía cómo vivir, digamos, de la tierra y cómo, no sé, no estaba tan enredado. No estaba tan enredado, tenía otro tipo de enredos que le permitían otro tipo de cosas. Este flaco, particularmente, que es una historia real, por eso también la traigo, no tenía eso y sin embargo quiso hacer eso. Quiso vivir sin heladera, sin teléfono, sin un montón de cosas. Y bueno, así terminó. Qué distinto que sos, flaco. Sos re alternativo. Claro, sí. Bueno, no se puede ser tan alternativo. No vamos a profundizar ahí. El caso es que a partir de estas relaciones entre las personas y las cosas se terminan generando distintas posibilidades y distintos costos de vida sobre cosas, ¿no? Pienso, bueno, esto que traías con el ejemplo de vivir sin heladera. Podés intentarlo, hay que ver cómo te va, sobre todo si estás socializado para eso. Algo que decía Hodder a este respecto es que los enredos tienen una historia, digamos. Se generan en pos de solucionar ciertas cuestiones, de aliviar ciertas tensiones previas respecto a la supervivencia y respecto de otras relaciones entre personas y cosas que se van acumulando a lo largo del tiempo y es lo que termina siendo más difícil que puedas vivir de otra manera. Quizás en un momento donde recién aparece la heladera como herramienta fundamental para la conservación de alimentos, podrías vivir sin heladera porque era una novedad, porque nadie estaba preparado para eso, porque la gente sabía cómo vivir sin eso, pero hoy la gente no sabe. Yo no sé conservar alimentos, al menos. No, yo tampoco y tengo el ejemplo de mi papá que, por ejemplo, dice que
no sé si era el tema de la heladera o el congelador, tendría que preguntarle, pero ellos compraron lo que era una barra de hielo, que probablemente la gente más grande lo conozca, se acuerde, yo no sabía de eso, para justamente poder conservar ciertas cosas. Y después, nada, no sé, tenían una huerta, por ejemplo. Entonces, en vez de comprar algunas comidas, directamente crecían en su patio. Son cosas que hoy mucha gente ya no tiene. Incluso Ni patio ni heladera. pienso en otra cosa. Nosotros como argentinos, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, en general, digo, por ahí los del AMBA, no sé, a los cortes de luz. Yo te puedo apostar que vas a Europa y no sabes lo que es un corte de luz y si se les corta la luz se mueren. O sea, están en una crisis. Hace poco pasó en España, ¿no? Que se cortó la luz 2 días y Sí. fue como, no. Claro, y nosotros estamos re acostumbrados. Hay gente acá que vive sin luz un montón de días al año y bueno, no sé, se maneja. Nos arreglamos. Bueno, en relación con estos senderos evolutivos, digamos, de forma bien vendehumo, se terminan generando ciertas trampas que marcan esta imposibilidad de vivir de otra manera, ¿no? Estás atrapado en cierta forma de vivir. Capaz odias el celular, capaz no podés tenerlo cerca, te da bronca, te da lo que sea. Hoy en día vivir sin celular está muy limitado. Qué sé yo, pensemos, billeteras virtuales, comunicación, entretenimiento, cada vez va tomando más cuestiones de la vida el celular, ¿no? Se termina siendo más difícil vivir sin celular. Yo pienso mucho en la gente grande, que ahora necesitan para los bancos, para, no sé, para PAMI, para un montón de cosas, necesitan el celular. Y encima, o sea, les cuesta, obviamente, porque a nosotros por ahí crecimos con tecnologías más parecidas y lo adoptamos más de jóvenes, pero ellos no. Y yo cada vez que hablo con mis viejos, por ahí que ya son más grandes, les cuesta un montón y sin embargo tienen que usar el celular porque no pueden hacer trámites o hacer cosas que antes hacían sin el celular, ahora necesariamente tienen que usar el teléfono. Y en todos lados, vas a la cancha y te piden el código QR, vas a un bar y el menú está en un QR y no te lo dan más en físico por alguna razón, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada vez se marca más como este camino de dependencia, al menos en relación con el celular. Pero ahí tenés algo que está bueno porque esto lo vemos, probablemente mucha gente lo entienda, digo, no sé, la gente grande siempre se queja, yo trabajé en gastronomía y siempre se quejan de que no teníamos menú en papel, ponele. Pero hay otras cosas que ya no te das cuenta. Esto, la heladera, nosotros ya crecimos con heladera, no sé, los automóviles, un montón de cosas que vos decís, che, o como decíamos esto, el problema ahora del petróleo. De repente te suben los precios de todo. ¿Por qué? Porque en la loma de Quinoto tiraron bombas y vos decís, ¿cómo me afecta esto? Bueno, estamos muy enredados. Sí, sí, sí. Y son distintas las necesidades en torno a los distintos momentos de la historia, ¿no? A este respecto hay un ejemplo que usan bastante en este libro, que es en función de otras especies humanas. O sea, nos estamos yendo a 1.000.000 de años en el pasado y cómo la tecnología de, no sé, Homo habilis, Homo erectus o incluso Homo sapiens en sus tiempos más tempranos, la tecnología no cambiaba mucho. Usaban más o menos las mismas herramientas, una roca tallada de tal manera que funcionaba bien y que se registra un uso de esa herramienta a lo largo de miles de años. Sí, creo que hay como 2 o 3 variantes, digamos, de herramientas que con eso básicamente vivían y vivieron durante eso muchísimo tiempo y de repente sí empieza a cambiar más seguido. Eso es lo loco, ¿no? Como... Sí, a partir de la revolución industrial que decías hace un rato, se genera un montón más de dependencia porque necesitas las máquinas de la industria, necesitan tuerquitas, necesitan torneros, necesitan un montón de cosas para funcionar, porque si no está en eso, si esas cosas no tienen otras cosas, no anda nada. Y Hodder habla de como un boom en los enredos a partir de situaciones como estas. Cada vez más dependencia, cada vez más cosas necesarias que bueno, te terminan segmentando toda la vida y quizás en algún punto potenciando más estos senderos evolutivos que hablabas un rato. Sí, perdón, doy un ejemplo porque esto de las tensiones que mencionás, digamos,
también no sé si mucha gente lo sabe, pero cuando surgió, en la época de la Revolución Industrial, cuando surgieron las primeras máquinas que empezaban a reemplazar muchas veces el trabajo humano, también había un grupo, movimientos así, de gente que estaba en contra del avance tecnológico y rompía máquinas incluso, se llamaban los luditas. Ahora hay mucha gente que medio joda, medio irónicamente, se llama neoludita porque está en contra de, no sé, el celular, un montón de cosas. Pero siempre esas cosas generan cierta tensión y después obviamente que hay una adopción probablemente, como la fotografía también en algún momento fue resistida, pero cada vez más, como decís vos, más enredos, más cosas que dependen de otras. Es que si estos enredos no son individuales también, o sea, está todo bien con los luditas, de hecho quizás los banco en algunas cuestiones, pero no van a partir, o sea, si ya se generó la sociedad, la necesidad, digo, a nivel social, la acción de un grupo no va a cambiar todo necesariamente, o sea, romper las máquinas no va a hacer que dejemos de necesitar, no sé, un buzo de Shane, por decirlo de alguna manera. Todas las ideas, digamos, por ejemplo, en contra del consumo de tal o cual cosa por, no sé, la explotación animal, por el uso de trabajo esclavo, y que siempre está esta idea, bueno, no consumamos eso. Obviamente la gente que dice, esto me parece mal, y después te das cuenta de que, obviamente, en algo les va a afectar, porque si todo el mundo deja de consumir carne, por ejemplo, no funciona la industria, pero es muy difícil que pase eso, porque es un tema social. Sí, porque los enredos están relacionados con 1.000.000 de cuestiones distintas, y atender, es posible desenredar las cosas, es posible. Se precisa abordarlas desde la totalidad de las cuestiones que lo implican. Qué sé yo, el calentamiento global, ponele, bueno, es un quilombo evitarlo. ¿Por qué? Porque implica dejar de usar petróleo, entre otras cuestiones. Implica cambiar la forma en que producimos alimento, en que producimos lo que sea que se te ocurra. Sí, todo lo que es la energía, la industria, es un montón de cosas que dependen básicamente de esto, de los combustibles fósiles principalmente, que hacen que, bueno, los problemas, digamos, ahí sí ves las limitaciones de ese camino evolutivo son muy evidentes, pero igual seguimos en eso. Sí, generan sus costos. Como para ir cerrando este capítulo, quería rescatar un concepto más del libro, que es el concepto de creatividad. Lo plantean como un mecanismo de solución de tensiones, o solución de enredos, digámosle. Básicamente, la creatividad funciona a partir de 4 componentes, que son la interpretación, la imaginación, la habilidad y el contexto. Interpretación como la capacidad de saber sobre lo que estás operando, sea en una piedra para tallar o en algún caso de ingeniería social hiperdesarrollado. Imaginación como la capacidad de preconcebir un plan, de pensar qué querés hacer. Habilidad como la destreza de alguien para poder llevarlo a cabo. Y el contexto como la situación particular en la que una acción se desarrolla. Una acción creativa depende de su contexto. Algo es creativo en función a lo que existe, ¿no? Sí, nunca hay creación pura, siempre dependés, desenredar una situación, pienso en una tecnología nueva o algo que podamos cambiar, implica usar algún elemento de eso que ya está provisto para hacer otro enredo distinto, por así decirlo. Exactamente. Aliviar una tensión, probablemente generar otra, pero aliviar una tensión. Puede ser, no sé, ya que estamos hablando de cambio climático, todo el desarrollo que pueda implicar las energías renovables o tecnología que no haga emisiones o, ganadería que se ahorre los pedos de las vacas, por decirlo de alguna forma. Sí, el famoso, ahora salió esto del impuesto a las vacas, porque era sobre la producción de gas metano, no sé bien, no estoy metido, pero el cambio de tecnología de la energía, digamos, de la fuente de energía es fundamental y requiere una creatividad enorme, que igual hay, porque se ve que hay muchas tecnologías alternativas, pero cómo
cómo usarlas, eso es nada, muy difícil. Y está en función de su relación con otros enredos que prenda o no prenda, básicamente, y en cómo solucione las necesidades de las personas y las cosas. Yo pienso un enredo, por ejemplo, no sé si es un buen ejemplo, pero el cigarrillo. Hace 50 años todo el mundo fumaba y fumaban en lugares cerrados. Y eso se logró cambiar. Hoy casi nadie fuma en lugares cerrados. Y o sea, para mí es realmente impresionante, porque eso fue realmente una cosa de trabajar socialmente para que no pase, básicamente. Sí, se abordó desde series hasta política pública directamente. Publicidad de todos los tipos, y mucha gente diciendo, che, no fumes acá, no fumes acá, o sea, como presión. Como política anti el reo del pucho, me causa gracia que hayan dicho los personajes que aparezcan en propaganda de pucho ya no pueden ser cancheros. No pueden ser el camello de Camel, sos demasiado canchero, hermano, para seguir existiendo. Hace quedar mal un montón de cosas. Pero repasa, bueno, yo una boludez, pero he mirado Mad Men, la serie, una serie yankee que es en los 50 y que es medio irónica porque justamente es sobre los publicistas y ellos fuman un montón, qué sé yo, y tienen que publicitar los cigarrillos y ahí se ve cómo hacían para que quede todo atractivo, no sé qué. Y en la serie, o sea, te dan ganas de fumar un pucho. Yo, por ejemplo, que soy medio fumador, es como que te atrae un poco, pero al mismo tiempo ves ese cambio, digamos, cómo empezaban a decirle, che, no podés hacer esto, ya no podés publicitar ni que es saludable, ni que es atractivo, ni un montón de cosas, y eso fue un trabajo muy fuerte para poder evitar un enredo que generaba muchos problemas. Biopolítica. Bueno, esa también. Es una tangente hermosa que encararemos en algún momento. Sí, vamos a dejar de abrir caminos porque cerremos. Nos enredamos. Tal cualmente. Un ejemplo que se daba en el libro respecto a la creatividad, que me pareció bastante acorde, es todo el desarrollo de las teorías de la evolución. Pensamos la evolución como, qué capo este Darwin, que pensó él solo y dio una explicación a cómo aparece la vida en el planeta. Y no es tan así. O sea, Darwin sí es una expresión de eso en un contexto que ya de por sí era bastante crítico de un montón de poderes del momento, como bueno la Iglesia Católica, los reyes, etcétera. Sí, o sea, todo el contexto da lugar. Se podría pensar que si no hubiera estado Darwin lo hubiera hecho otro. Es que de hecho hubo otro, que claro. Es el compañero Wallace, que de hecho estaba en la otra punta del mundo, porque Darwin estaba en Inglaterra y Wallace estaba en Australia, y los dos tuvieron la misma idea más o menos al mismo tiempo. Era algo que flotaba en el aire. Por eso que la creatividad no se presenta como una cuestión de genio, se presenta como una acción posible en un contexto y tiempo determinado, que en función de los enredos puede ser mayor o menor. Lo que dice Hodder en este libro es que menores enredos requieren menos creatividad, porque tenés menos tensiones. Por eso es que los Homo habilis tuvieron la misma tecnología tanto tiempo. No requería tanto problema, la verdad. Es a medida que aumentamos nuestra relación con las cosas y que las cosas nos empiezan a demandar más y terminamos viviendo más tenso en un universo de cosas exigentes, que terminamos pensando respuesta a eso, ¿no? Terminamos dedicando tiempo y energía a pensar cómo hacer que un celular pierda menos la batería, o en cómo podemos abordar el cambio climático desde nuestra relación con las cosas, etcétera. No es que los Homo habilis sean tontos, es que simplemente vivían en otro contexto. Sí, no necesitaban o no tuvieron esa necesidad de crear otra tecnología porque podían vivir bajo esos parámetros, digamos, con esos enredos menores, digamos, más chicos. Hoy tenemos muchos y también creo que hay más allá de que no lo conceptualicen de esta manera, digamos, que me parece muy buena, hay mucha gente que creo que piensa en el día a día, esto, no sé, siempre los del auto, por ejemplo, que tienen auto, es como, bueno, sí, el auto me sirve para un montón de cosas, pero tengo que pagar estacionamiento, se me rompe, me cuesta plata todo el tiempo, como que, nada, te genera otras cosas también. Y entonces te pones a reflexionar, ¿yo necesito eso o realmente es porque nos enredamos en esta forma de hacer las cosas?
Siempre queremos vivir por fuera de los problemas de la sociedad y en realidad somos solo una expresión más de la sociedad, un ejemplo individual que es parte de algo más grande, como diría Durkheim. No sé si dijo necesariamente eso. Dijo literalmente Era eso. medio hipón Durkheim, de repente. Somos algo más grande. Vivimos en una sociedad, dijo Emilio. Dijo Emilio, claro. Pero bueno, nada, eso es un poco también lo que trae Hodder, que no es un autor muy conocido, me parece, en el campo de las ciencias sociales, pero está buenísimo realmente. Sí, a mí cuando lo leí, cuando caí en la relación con Durkheim, me gustó mucho, la verdad. Lo siento como un aporte piola de la arqueología a las ciencias sociales, ¿no? Que es algo que muchas veces capaz se ignora o se toma la arqueología como ir a excavar y listo, y en realidad estás estudiando a las personas a través de las cosas que tenían. No es una relación bastante directa. Sí, de hecho, bueno, sí, hay muchísima evidencia de la arqueología que, honestamente, si se le diera más pelota para el resto de las ciencias sociales, cambiaría muchas teorías, muchas asunciones sobre el ser humano. Nada, la arqueología básicamente es la que tiene la mayor, o sea, de la historia de la humanidad es la que tiene más evidencia, porque justamente estudia las sociedades que no tienen escritura, o sea, que no tiene ese límite, digamos, que tenemos otras ciencias sociales. Y que tiene aportes incluso mercantiles. Pienso, no sé, últimamente me están saliendo muchos reels en Instagram de venta de carne de guanaco en Santa Cruz, en Chubut. No sé, parece que es la que se viene, ponele. Y volvemos a la casi recolección de guanaco, digamos. Totalmente, que es el sustento de buena parte de los pueblos originarios de este país. La dependencia de la caza de grandes mamíferos. Tremendo. Banco. Volvemos a la casi recolección, gente. Esta es la nueva novedad que traemos de Antropología y Confusión. Pero bueno, si querés vamos cerrando ahí. Sí, ya hablamos bastante sobre esto, me parece. Y bueno, nada, trataremos de seguir haciendo más episodios de otras cosas. No vamos a seguir una línea así muy clara de... Por ahí vamos a ampliar estos temas, por ahí seguiremos con otra cosa. Pero bueno, nada, la idea es un poco hablar de esto, de antropología, de arqueología, de las cosas que nos gustan. Y también divulgar un poco, hacer conocer a la disciplina, las cosas que puede dar. Y nada, espero que les haya gustado. De mi parte los saludo y bueno, seguiremos en otro momento. Un saludo, hasta luego.